Bueno, pues fue un proceso larguísimo, entonces yo he ido evolucionando y madurando un montón desde que empecé. Estaba en la ECAM y empezamos en segundo curso, creo que fue con la idea de desarrollar un proyecto de largometraje. Entonces, bueno, como yo desde pequeña había estado vinculada al Museo Fostel por mis padres, por cercanía y porque había ido a todas las performances, a los conciertos, a las actividades, lo tenía muy presente, me pareció que podía ser un buen tema. Yo también había hecho para la universidad un trabajo de historia del arte dedicado a Fluxus y sí que ya me había interesado en el movimiento y en concreto en Fostel. De hecho, primero descubrí a Fostel y Fostel me llevó a Fluxus, ¿no? Entonces, bueno, pues todo empieza eso, pues, con un objetivo de proyecto de largometraje que luego me va acompañando 3 o 4 años más en mi vida. Yo me fui luego a vivir a Bruselas cuando acabé la escuela y a trabajar a Bruselas, pero siempre seguí desarrollando el proyecto. Y bueno, pues mis objetivos supongo que era comprender un poco qué había pasado, ¿no? Cómo se podía haber dado esa anomalía cultural, por qué había llegado Fostel allí, qué había visto en nosotros que pudiera aportar algo a su planteamiento artístico y qué había sucedido con ese experimento, ¿no? Cuáles podrían ser los resultados ya habiendo pasado pues 30 años, ¿no? Desde su llegada hasta el momento contemporáneo que yo vivo, pues qué había pasado en Malpartida, ¿no? Entonces, esa era claro, una idea muy general bueno, y una idea para una película también compleja, porque había un montón de lugares por los que ir, ¿no? Y un montón de caminos que transitar y mucho que investigar. Y entonces luego la cosa poco a poco se fue acotando y fui tomando ya caminos más concretos. Pues sí, es verdad. Al final se trata de crear personajes muy arquetípicos, ¿no? O sea, yo sí que cuando preparaba la película o cuando preparo los cortos, sí que pienso quién es este personaje, ¿no? Es el ayudante, es el malo, es el discípulo, es el enemigo, es el amor, no sé. Intento como buscar unos arquetipos muy definidos que ya están en el imaginario colectivo, ¿no? Y entonces trabajar a partir de ahí, poder convertir esos personajes en algo universal. Pues eso sí, estamos en Kenia, ¿no? Y en los años 70 pues quería mostrar los restos de una colonia británica, ¿no? Por eso hablan en inglés, pues tenía que haber un explorador británico y una keniata, ¿no? Y bueno, y tenían que ir vestidos como tales, comportarse como tales en el momento en el que estamos dentro de la ficción. Y bueno, pues en la película sí que al ir conociendo a los personajes, algunos los conocía de siempre, otros son amigos de mis padres, o la familia de Foster también la conocía hace muchos años, ¿no? Yo como que los iba integrando, ¿no? Dentro del guión, iba pensando en quién era cada uno y cómo yo quería representar a cada uno. Entonces sí, es verdad que hay un trabajo ahí de creación de personajes. Son un poco las dos cosas. Espero, espero momentos que a veces me son dados, pero luego los trabajo. No me vale solo con eso, o sea, no valen por sí mismos. Los tengo que manipular y trabajar después. Pero bueno, en la película, por ejemplo, decimos, vienen los 3 artistas Fluxus a Malpartida, yo apenas les conozco, no sé muy bien lo que va a pasar, ni cuáles son sus ritmos, ni si se van a tomar bien mi presencia, ni si mal. Todo es un poco loco, ¿no? E improvisado. Entonces, bueno, Fluxus también es un movimiento que se dice que parece dirigirse hacia algún sitio, pero que por extrañas razones nunca pueden llegar, ¿no? Son unos artistas, ¿no? Bueno, que están más en la deriva, ¿no? En el ir, más que en el destino. Entonces, era un poco esa nuestra idea, decir, bueno, vamos a dejar a un lado la razón y la estética y vamos a simplemente ser. Y entonces, bueno, pues ahí los planteamientos más formales de la película y se dejan un poco a un lado, ¿no? Para estar en lo que estaba ocurriendo, con esa intuición y esa certeza de que vas a acertar, y luego en montaje lo mismo, ¿no? Al visionarlo y al encontrar el material, diciendo, bueno, pues vamos a llevar la película por aquí. Y luego en los ejercicios lo que hay también, yo creo que es un poco lo que dices del humor, un poco una burla también pues a la cine estructuralista, ¿no? Y a esta idea de los planos coñazo de muchos minutos ¿no? Que están ahora en todos los museos, ¿no? Y en los festivales de cine y que bueno, que te llevan hasta el absoluto tedio. Y entonces yo creo que también había ese gag, ¿no? De a ver hasta dónde podemos alargar esto.
No, está muy bien lo que has dicho, quiero también no lo conocía. Mucha gente me ha conectado ejercicio 3 documental con muchas cosas, por ejemplo con los pingüinos, el pingüino deprimido de la película de Werner Herzog, que también, ¿no? De repente es como que quedarte ahí pensando en ese pobre pingüino, ¿no? Que porque es diferente al resto, ¿no? Y aquí también es un pato que se aleja. No, y además Herzog era un poco la premisa para hacer esa peli, porque yo leí el libro de Wim Richter que decía, ¿no? Que había que irse con la cámara y aguantar muchísimo rodando un plano. Buscar algo y aguantar lo que hiciera falta. Entonces, con ese espíritu me fui yo al campo de concentración, pero por supuesto no lo hice, porque al final el tedio te supera, ¿no? Y no aguanté todo lo que él pedía, pero bueno, que al final gracias a esa premisa salió este corto, ¿no? Y también a la paciencia, ¿no? Porque los patos al final aparecieron muy al final, cuando pensábamos ya que no teníamos nada y de repente esos patos que se convierten en personajes, ¿no? Porque nosotros les dirigimos, ¿no? Y les tiramos bolas de nieve para que se muevan en la dirección que queremos. Y luego ese patito que se va solo, ¿no? Que es la cosa más triste del mundo, que a dónde va ese pato, ¿no? Y que te deja un sabor amargo, porque al final la película, lo bueno que tiene es que también es un documental sobre un campo de concentración. O sea, es todo lo demás, pero también es eso. Y con respecto a la dirección de actores, me parece interesante en Ejercicio 2, ficción, como yo trato de mal a mi amiga Violeta, ¿no? Que es la africana, y como eso, pues venga, te has maquillado mal, ahora ponte aquí, ahora ponte allá, ya tiene frío, se quiere ir y yo sigo y sigo, pero cuando pasan los patos ya me da igual ella. Y es como, ahora ya no me cuentes tu historia, los patos, los patos, los patos. Y eso también estaba un poco pensado, ¿no? Era como la relación colonial, ¿no? Establecer una metáfora entre la relación de explorador y nativo y la de cineasta con su actor. Pues, a ver, había efectivamente unas 100 horas, más mucho material de archivo que yo ya había visionado y que conocía bastante bien y del cual ya tenía bastante claro qué partes iban a entrar, que es todo lo que encontramos en estas películas alemanas que salen en la película. Ese off alemán que narra con muchísima naturalidad la llegada de Foster a Malpartida y cómo interactúa en el pueblo, eso me interesaba. No se sorprende, ¿no? Malpartida es un lugar aislado, de vida tradicional, pero vive aquí un artista, el movimiento Fluxus, y lo cuenta todo sin sorpresas, ¿no? Entonces, ese material sabía que lo quería meter en la película y rodé un poco pensando siempre en ese material, por eso luego a veces se conectan también pasado y presente. Eso también marcó la decisión de rodar en 4/3. Luego, bueno, pues yo me acuerdo que estaba aterrada, o sea, en los días antes de empezar el montaje decía, ¿cómo se va a hacer esto? Porque yo no lo había hecho nunca y mi montador tampoco, era nuestra primera película. Y entonces le pregunté a algunos amigos, me acuerdo que le pregunté a Juan Barrero cómo había hecho con la jungla interior, porque me parece que me dijo, yo es que tenía 6 horas. Entonces, claro, como, bueno, pues eso, que no me valía los ejemplos de compañeros, tenía que lanzarme a la piscina y tal. Sí que tengo una amiga de montaje, de la ICAM, que sabía que tenía una técnica, porque nos la había contado para un montaje de otro documental que había hecho, un corto documental, que lo llama el bad film, que ya lo había aprendido, no me acuerdo de quién, que es una idea de poner en el timeline todo lo que te toca y te emociona. Todo lo que sientes que es fuerte en un chorizo, ¿no? ¿No? Y pues sacamos algo así de 3 horas. Entonces nos permitió avanzar mucho. O sea, ahí ya nos dimos cuenta, pues efectivamente, de que queríamos desarrollar mucho a los artistas Fluxus, de que Fostel ya no era el protagonista absoluto de la película, sino que él, a través de él permitía que pudiéramos ir encontrando otros personajes que iban a dar más peso, que la película se iba a ir volviendo contemporánea. Bueno, pues fuimos encontrando un poco la estructura del guión original a lo que acaba después, pues debe haber un 30-40% del guión original, porque, bueno, la película tenía más tintes biográficos sobre papel, exploraba mucho más la biografía de Fostel, contaba mucho más con la entrevista y dedicaba menos a la llegada de los artistas a Malpartida, ¿no? Entonces esos fueron como los cambios gordos. Sí que hicimos muchísimo trabajo sobre papel, hicimos muchas estructuras, teníamos la sala de la ICAM donde montábamos absolutamente empapelada, de arriba abajo, la gente flipaba, era increíble, era como ya una especie de habitación de Fluxus, ¿no? Donde estábamos trabajando, y luego hablábamos mucho. Yo monté con Carlos Egea, con mi montador con el que monto siempre,
y era charlar, ver lo que nos tocaba, lo que nos importaba, lo que no. Fue un proceso, la verdad, súper bonito, muy largo, pero... Y nada, y bueno, y ahí vamos, ¿no? Y luego, pues eso, lo que es el montaje en este tipo de trabajos, que es mutilación absoluta. Todo lo que era más brillante en la película, más bueno, no está, ¿no? Y es así. Y eso sí que me lo había dicho mucha gente, ¿no? Es que todo lo bueno te vas a tener que cargar, ¿no? Y suena como que no lo entiendes, pero cuando estás ahí lo ves, ¿no? Que todo es en pro de otra cosa, ¿no? La película se ha quedado bastante más ascética, es discreta, ¿no? Y bueno, pues eso, tener esa capacidad de renuncia a tu material. Yo no soy muy apegada a mis cosas, me desprendo rápido y eso ayudó. No estaba llorando todos los días por las esquinas, no, tal. Y bueno, y bueno, sobre todo yo creo una buena sintonía de trabajo entre el montador y yo, que me conoce perfectamente y que también conocía todo el proceso, conocíamos el material súper a fondo y nada, y horas de trabajo. Sí, efectivamente, el pueblo es un coro griego, un personaje de la película, y estuvimos viviendo pues casi un mes en el albergue del pueblo que nos cedió el alcalde al equipo de la película y tal, o sea que nos integramos un montón en la cotidianidad del pueblo. Y como ya dije, claro, ellos desde los años 80 pues se han hecho muchísimas reportajes, sobre todo, algunas películas alemanas, bueno, es un acontecimiento que se ha seguido, ¿no? Y también sobre todo en revistas especializadas de arte contemporáneo. Entonces, de alguna manera, ellos saben que están en el mapa del arte contemporáneo, que tienen un punto importante y se sienten, bueno, encantados con eso. Entonces, digamos que la presencia del turismo y de los cineastas o cualquier otra persona que se pueda acercar a estudiar el fenómeno no les sorprende, no les resulta muy invasiva. Entonces, bueno, eso facilita las cosas. Luego esta idea que decía también de que ellos, pues ya Fostel les ha curtido, ¿no? Están curos de espanto, ¿no? Han hecho cosas mucho más radicales. Entonces, tienen ese gen del performer bueno, pues se dejan llevar. Entonces fue muy fácil trabajar con la gente del pueblo. Lo que era para mí más importante era yo haber trabajado previamente las escenas, por ejemplo la de la iglesia, pues son secuencias que si no están previamente muy trabajadas, muy pensadas y sabes a dónde te quieren llevar, pues no salen, porque la gente, bueno, pues si pones una cámara, no, es que no pasan las cosas, ni, bueno, ni saben a dónde van a llegar, ni por dónde van a ir. Entonces, bueno, como sí que había ese trabajo previo y sí que había sobre todo una construcción, una puesta en escena en casi todas las secuencias, pues bueno, eso en general funcionó bueno, y permitió que el pueblo se convirtiera en personaje. Sí, Santi Racaz fue el director de fotografía, sí, era la primera vez que trabajé con él, pero espero que no sea la última, porque fue una colaboración muy, muy fructífera y muy buena. Y bueno, yo creo que a mí me gusta mucho la foto de la película, es muy naturalista, no tiene tampoco nada muy especial, pero él tiene una doble virtud. Por un lado, la de estar muy despierto, estar muy atento, y luego también la de saber aguantar, ¿no? Que es una de las claves, yo creo, de los hallazgos de la película, ¿no? No irse antes de tiempo, porque casi siempre en el final de la escena nos espera una sorpresa. Y aunque hay secuencias que se alargan y que la gente dice, ya por favor, ¿no? Como por ejemplo el encuentro con el carpintero, el encuentro que tienen los artistas con el carpintero, pero si esperas hasta el final, pues hay una sorpresa, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una gran virtud que él ha tenido, ¿no? Y nunca se ha ido antes de tiempo, nunca yo he dicho por qué te has ido, ¿no? Cuando he visto el material. Sí, yo creo que eso tiene que ver un poco con una idea vital que me gustaba para la película, que es la idea de fluxo, la de no desperdiciar ni discriminar ningún material de la creación artística. Entonces yo creo que de la película eso, todo podía entrar el material de archivo de muy distintas fuentes, podía entrar ese momento en el que un chaval se pone a tocar unas cucharillas a cantar, que es un material que está claramente no enfocado a aparecer en la película, ¿no? Que aparece el propio equipo, que se ven, digamos, los artefactos y el dispositivo y los focos y todo por allí, y que también puede entrar
en la película. Y a nivel sonoro lo mismo, los bichos, los ruidos propios del lugar, el flamenco, la jota, Extremoduro, la música clásica, la ópera Fluxus, todo podía tener cabida y aportar algo a la película, ¿no? Y que al final transmitiera una idea de que está viva. Bueno, mi voz está en momentos muy puntuales. Sí, trabajamos mucho, o sea, hubo muchas dudas sobre cómo debía yo estar dentro de la película. Yo sí que había pedido estar microfonada todo el tiempo y entonces estuve toda la película, digamos, con mis intervenciones fuera y dentro de cámara grabadas. Entonces, al final decidí que quería como convertirme solamente en una mediadora, una especie de intérprete, también defectuosa, porque hay secuencias que son como un teléfono escacharrado en la que yo no soy capaz de traducir bien y provocan unos equívocos terribles. Pero bueno, sí, yo quería como simplemente favorecer el encuentro entre los malpartideños y los artistas y constituirme en ese punto de encuentro porque al fin y al cabo yo soy de allí, pero hablo inglés y he viajado y entonces podía digamos, ser ese nexo, ¿no? Podía convertirme en esa mediadora. Entonces, esa es, yo creo, mi rol en la película, ¿no? Y no quería ni decir yo soy extremeña, yo soy de aquí, yo esto lo he vivido. No me parecía que tuviera interés porque yo tenía un tema muy potente ya en la película, ¿no? Entonces no quería llevármelo a mis vivencias personales, aunque luego la película es muy personal.